No, ¿Les parece no. que pasemos a que la gente pueda preguntarles un poco las cosas a Perdón, la gente? antes, quería que Buki contara un poco la historia de Ah, o de la Carlos, del cualquiera de los SADEM, dos, del SADEM. la del SADEM, que también me parece importante. Buki es mi La, jefe en el SADEM, así Ah, que no, yo no puedo, ¿viste? la Uy, bueno, escuela, cagamos. la, la Claro. escuela, la escuela del SAD en realidad arranca hacia el 88. La idea primera es de Oscar La Higuera sí, y Fernando, no me acuerdo el apellido, con el aval de la comisión directiva de ese momento. Yo no estaba muy al tanto de todos, a mí me convoca Oscar junto con Armando de la Vega y dos o tres más, y vos tocabas empezamos. en esa época con Oscar en el grupo de Rodolfo, ¿no? No, me parece. Sí, sí, claro. Claro, 89, sí, fue el último claro, año creo que tuve con Mederos, creo. claro. Y estaba Oscar, me parece que. Bueno, de ponerle que sí. A Sí, eso no me lo acuerdo. Y y me acuerdo que bueno, arrancamos, creo que era septiembre, y empezó a haber un flujo de gente que estaba al principio, estaba el Mono Izarralde, estaba Bernardo Baraj, estaba, no me acuerdo quién estaba en batería, che. Había pocos profesores, éramos muy pocos, y era algo que ¿se acuerdan lo que era el sindicato? Estabas dando clase, por ejemplo, había que dar clase en la peluquería, lo que era la peluquería, y capaz que caía un ladrillo, porque el edificio no había tenido el menor mantenimiento era un durante edificio muy viejo. los años, desde que lo regaló Evita. Ese edificio lo había regalado Evita Claro, al sindicato de músicos, y lo había donado lo había para, donado, exacto. exactamente, para que ahí funcionara el sindicato. Y bueno, debido a diferentes administraciones que bueno, no funcionaron bien, estaba muy deteriorado, y en ese momento empieza el planteo desde arriba de un cambio de sede del sindicato, y aprovechar ese cambio de sede y ampliar la escuela. Ahí ya se llamó a un director, que en ese momento creo que fue Edgardo Beilin, que vino, el pianista, El que venía pelado como Bailín. director, Sí, Ah, claro. y, y que Sí. vino ahí. Se llamaron tres profesores, dos profesores más debajo, que era Carlitos. Yo enseguida pensé en Carlos, y el otro me lo planteó como es Beilin, que después se terminó peleando con Beilin, que era César Franó. ah, Estábamos Carlos, Es César y raro, yo. se peleó con Bailey. Bueno, y como es y a partir dijimos nombres, muchachos. Bueno, a, par- ya a lo había partir nombrado. a partir de eso, bueno, arranca la escuela que tuvo, digámosle, llegó a tener muchísimos alumnos, llegó a tener 800 alumnos en su momento. 800 alumnos. Llegó a tener 800 alumnos. Llegó a Qué tener bárbaro. 800 alumnos. Y bueno, ahora estamos medio en decadencia, o sea, obviamente hay problemas bastante complejos para las instituciones privadas, pero aparte, bueno, problemas de otro tipo que yo no soy, como bien decía Fernando, yo no soy un especialista en docencia, no sé cuáles son los inconvenientes, pero bueno, en un momento se fue César, y quedamos Carlos y yo, y hubo varios profesores, no me acuerdo los nombres de todos, hasta que llegó Josengo Froján, que hace rato que está con nosotros. Mm. eh, Perdón, y Buki, por favor, apáguese las cámaras, así no se satura el bando el ancho de banda. Gracias. y como es ah, me desconcentré un poco, pero bueno, Rosendo, dijiste. José, Josengo, no, estaba pensando que nos olvidamos de Carlos Genoni en cuanto a ah, los nombres de sí, bajistas. sí, sí. Después hay otra generación como Badalá, Sí, pero son más jóvenes eso, sí, mucho son más más jóvenes. jóvenes. Carlos Genoni, Sí, bajista de Canal 13, La Negra Sosa, un Sí, tipo sí, de sí. trabajo. Me lo Entonces, morfé. eh,
digámosle, la idea también fue, como dicen ustedes, al principio se empezó a dar clases sin ningún tipo de aspiración de título o de cosa oficial, ¿no? Después comenzó esta cuestión en los 90 de que la gente pedía el título, querían venir a estudiar pero querían título. Entonces ahí se establece un título y ahí empezó el problema que comenta Fernando. O sea, nosotros seguimos dando clases porque hay una opción que creo que es por excelencia, en que vos podés dar clase en una entidad oficial si no hay antecedentes, si no hay profesores egresados, imposible si no, y aparte por excelencia. Pero después entró la dirección de enseñanza privada y cada cosa que vos haces tenés que tener esos avales burocráticos, etcétera, etcétera, y que fui entendiendo, para mí, y esta es una opinión personal, esta es una opinión absolutamente personal, para mí hay un tema con los institutos que pierden el tema del taller, de la vocación. ¿Te acordás que más de ustedes lo sabrán, quién sabe los más grandes, el tema de que ibas a un taller y te daban una escoba y vos tenías que, pero yo quiero aprender a arrancar un auto, toma pibe, y te daban una escoba y si vos te la arrancabas te quedabas y aprendías. Y se perdió esa transmisión por una cuestión que se enmarañó en un entretejido burocrático. Pero bueno, la escuela ahora está con problemas, no tiene 3.000 alumnos como tiene la EMPA, debe tener 3, y está complicada, pero ha sido una muy buena experiencia. Y otra cosa, que esto sí es de remarcar, nunca tuvimos un subsidio, nunca la escuela del sindicato de músicos nunca tuvo un subsidio, y la escuela paga la luz de la parte que utiliza, paga los cuidadores, paga porque hubo que poner policía porque se afanaron cosas, o sea, y en un momento hasta el Senado de la Nación nos había dado un reconocimiento porque es una escuela que funciona, si bien no tiene ningún tipo de subsidio, pura y exclusivamente por lo que pagan los alumnos y la repartición que se hace. Es eso, no, jamás tuvo subsidio de nada. Y muy bueno. Bueno, si quieren que la gente pueda empezar a preguntarles algunas cosas, si tienen ganas. Gregorio quiere hablar. Sí, Gustavo. Sí, Gustavo, sí. No, Gustavo, una cosita corta y una pregunta para Buki y Gustavo, que quiero ver hasta dónde se acuerda. ¿Cómo se llamaba ese señor mayor que cuidaba los instrumentos en el depósito del sindicato de la calle Paraguay? Ay, me mataste. Yo te lo digo. Buki. No me acuerdo. ¿Quién? Claro, ¿cómo se llamaba? Pascualito. ¡Pascualito! ¡Sí, señor! ¿Viste vos? ¡Pascualito! Por sí, favor, sí, claro que sí. Sí, señor. Yo sabía que iban a reaccionar así. Era sordo. Buenísimo. Era sordo, Pascualito. Bueno. Era medio sordo, es verdad. Bueno, él fue el que me tomó el examen cuando yo di el examen de músico para entrar al SADEM. Él me tomó el examen y fue con el bajo sin enchufar. Me dice, bueno, toca. Y yo tocaba, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, listo. Tremendo. Era un formalismo. Era un formalismo eso nomás. Pues claro. te tomaban una prueba para ver si eras músico, digamos, pero las dos cosas. El tipo no escuchaba y me hicieron tocar con el bajo sin enchufar, digamos, ¿no? Muy por eso, bueno, por eso entraste, justamente por eso entraste. Gracias, Fernando. Gustavo, ¿qué querías decir? No, bueno, dos cosas. Una, que había nombrado a José Froján y veo en el chat bastantes personas que están hablando muy bien de él y quiero decir con mucho cariño y mucho orgullo, ya que lo considero también un amigo que fue alumno mío.
en los años 80, cuando vivía en Belgrano R, en un departamento donde daba clases, y que le guardo muchísimo cariño, y si está escuchando, te mando un beso. Una gran persona. Otra que yo no puedo, digamos, hablar de un pasado académico como tuvieron ustedes, porque en el año 88 yo me fui a estudiar a Boston y nunca más volví a vivir a Buenos Aires. Lo que sí puedo hablar es un poco sobre el libro Cuatro Cuerdas, sucintamente, ¿no? Mira, acá tengo, que es la parte que me toca, porque... Acá está el packaging de Cuatro Cuerdas. Esa es la edición original. Quiero decir, a ver, ¿cómo es eso? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo? Este tipo habla que tuvo mucha calle, que aprendió de oído, ¿y cómo escribió un libro? Porque alguna vez me lo preguntaron. En realidad, yo fui picoteando, ¿no? Y fui interesándome por leer libros de bajo eléctrico, que obviamente venían de Estados Unidos, los de Carol Kay, recuerdo uno de Rick Laird, o no sé de qué más, pero en esos años se juntaron dos cosas. Una, que los libros me aburrían profundamente, porque yo decía, una hoja, una línea y leer, no lo soportaba. Y por el otro lado, que creo que les debe haber pasado a ustedes, porque todos empezamos a dar clases en algún momento. Quizá sin saber tanto, ¿no? Pero empezamos. Y creo que todos vamos a concordar en que hemos aprendido mucho enseñando y mucho de nuestros alumnos. Claro. Sí, Bueno, claro. Y ese también fue mi pasado. Así empecé yo dando clase. Tenía muchos alumnos en mitad de los años 80, y en un momento dije, wow, a los que vienen de cero, qué bien que los llevo, porque les doy esto, primero le doy esto, después la otra clase le doy esto, y ya había armado espontáneamente, sin pensarlo, como una mecánica, ¿no? Con los que empezaban de cero, sobre todo. Entonces dije, podría escribir un libro, ¿no? Podría escribir un libro que sea menos divertido, que no sea como los libros yankee, que no. Y entonces, como ya sabía que había libros con ese método -1, con lo del cassette y todo eso, fue que me aventuré, y así salió el libro, ¿no? Realmente, aún es el día de hoy que se sigue editando por Melos Ediciones, y aunque esté colgado no me importa, lo que me importa es que alguien que esté necesitado de algo pueda aprender. Bueno, y les puedo asegurando Gustavo, sí. ¿te acordás cuando fui a tu casa en Madrid? Una cosa que te dije cuando me generó tu libro, que vos te sorprendiste mucho, me gustaría comentarlo porque me parece una linda anécdota. Por favor. Yo era chiquito y vos sacaste el libro, y cuando yo lo tuve por primera vez, que me lo regaló un amigo, me di cuenta que era un libro de bajo, que estaba en español, y entonces, más allá de la información en sí misma que tenía, una de cosas que me generó algo, que me dio como un motor tremendo para ir para adelante, es decir, mira, un tipo que habla como yo me puede enseñar algo, porque claro, en mi generación todo el mundo que sabía estaba afuera, no había ninguno acá, todo era en inglés, o era en cualquier otro idioma, pero no había nada en español, ¿no? Entonces, claro, tu libro me demostró que una persona que vivía en la misma ciudad que yo, que era un tipo como yo, más grande, pero que eso que me demostró que uno podía escribir algo porque uno podía saber. Entonces tu libro en ese sentido a mí me sirvió como eso, como paradigma de decir, mira, qué bueno, uno desde su propia cultura puede transmitir información igual sin necesidad de tener que estar supeditado a lo que se enseña en otros lugares, ¿no? Para mí, yo creo que tu libro, a mucha gente de mi generación le pasó eso, de alguna manera le pasó eso. Qué loco lo Qué que dice bueno, Gustavo, Mariano. Sí, lo que dice perdón. Gustavo y lo que dicen Buki, Fernando y Carlos con respecto a la educación. Yo que vengo de la generación un poco posterior a la de ellos, y también con muchos años de dar clase, uno da clases, pero aprende mucho más de lo que da. A mí me pasó Sí. eso, aprendí muchísimo, muchísimo, dando cosas y recibiendo cosas de la gente, y uno aprende cómo explicarle una redonda a una persona. No hay una sola forma.
Hay No, muchas claro. maneras de explicarla. Y por eso, volviendo al tema que hablaba Feri, que hablaba Gustavo de los conservatorios viejos, que a mí me pasó, el tema es cómo lograr la empatía con el alumno y cómo tratar de transformar esa ignorancia, por ponerle una palabra muy chota, y cómo uno logra hacerle sentir al alumno que está aprendiendo algo y nosotros como profesores aprendemos mucho más de lo que los alumnos suponen, ¿eh? Mucho más. Por lo menos a mí me Seguro, pasó seguro. Sí, eso. A mí me Acá hay, totalmente, pasó eso. acá hay totalmente de una acuerdo, sí. pregunta, acá hay una pregunta, aparte dice, pregunta para Buki, dice, ¿no? ¿Me permitís leerla, Mariano, la pregunta Sí, sí, esta? sí, sí, Que claro, esa es la dice, idea, Buki, esa es la idea. dice, ¿se te ocurre alguna manera de mejorar la enseñanza en las instituciones como para que parezcan más a lo que vos decías de los talleres? Algo que no sea tan uniforme para todos y todas. Bueno, yo creo que acá hay algo que tiene que ver con lo siguiente. Eh, a mí me parece que yo cuento lo que a mí me pasó, ¿no? Yo voy a hablar a mi experiencia con el negro Manolo Juárez. Cuando yo escuché lo que hacía, yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, me generó las ganas, ¿me explico? Entonces, acá pregunta, decís de los talleres, algo que no sea tan uniforme para todos y todas. En algún punto, quien sabe la educación termina adoleciendo de la uniformidad. Y quién sabe, porque a mí me gusta más la palabra taller, que implica que vos vas, escuchás, tocas y todos los días que vas a hacer, o los días que vas a tomar clase, obviamente, generás una combinación de ganas de aprender y de llevar lo que vos sabés. ¿Me explico? Acá voy con alguien que dijo que fue con vos, Máximo, que un tipo te dijo, ¿para qué vas a componer? Sí, Preguntale a Michel Legrand, pedazo de pelotudo, ¿por qué vas a componer? claro, Preguntale a claro. John Williams, ¿por qué vas a componer? ¿Cómo te va a contestar de esa manera? Es para pegarle, para hacerle un proceso penal a un tipo que te dice, en Sa- alguna, claro, en alguna institución donde haya una idea estética diferente, donde, claro, claro. ¿cómo un tipo te va a contestar de esa manera? Ya marcó el lugar. Si acá hay un tipo de esto, cuando salgo me cortan los dedos si no toco, ¿me explico? Eso lo que vos comentás, Buki, me lo dijo un profesor a finales de los 70 en el conservatorio, en el, en el municipal, digamos, en el Bueno, centro pero a cultural. eso voy. Entonces vos Ah, lo necesitas, peor, perdón, sí, perdón, un segundo. Lo peor que esa opinión yo la escuché en una reunión de la área de tango, de un profesor X que no voy a nombrar, quién es, que dijo, muchachos, no se preocupen, la música ya está toda compuesta. Y yo lo miré y dije, Oh, ¿cómo puede ser esto? Un tipo en la EMPA no, en el no, no, no 2015, se puede creer. ponele, Buah, diciendo semejante bestialidad. Yo dije, buah, pero ¿cómo? Entonces la música ya fue compuesta, Beethoven, de Beethoven para acá no sirve para nada. Y si yo por tengo ganas de favor. componer un tango, no puedo. Y además, en esa misma reunión había un montón de compositores jóvenes de muy alto nivel, que se habrán sentido para el orto diciendo un propio colega, profesor de la escuela, diciendo, muchachos, la música hasta Gardel fue escrita, después no existe más nada. Perdón, seguí, Buki. no, y esto, me parece que lo que a uno lo motiva, o sea, la palabra alumno, que significa sin luz, es fea, al Está estudiante, perfecto. digamos, Ah, al estudiante, lo que uno, yo sigo siendo estudiante, loco, porque a mí yo escucho cosas que me motivan y me pongo a estudiar, es eso. Sí, Entonces, Y yo, eh, claro, cuando un estudiante quiere seguir estudiando y cuando ves cosas que te motivan, cuando vos llegás
como contó Fernando, vos llegás y hay un tipo sentado de mala gana en un escritorio y claro, por eso se arremolinaban todo cuando se paraban, porque algo entendían cuando, o sea, me explico, se ponía a trabajar el tipo, o sea, más allá de que fuera un talento y lo que fuera en el medio. Entonces, me parece que está esta cuestión motivante y la motivación está en estar en la calle, en estar haciendo. ¿Y vos con quién tocaste? No, yo estudié con cuál, no. ¿Con quién tocaste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué tocaste? O sea, porque ahora son todo Marsali. Pero bueno, claro, porque hoy en día tenés un estudio en tu grabación y vos editas en tu casa y ya sos Pastor y con Carter todo junto. O Gardel. Claro, y entonces me parece que está faltando eso. Yo noto que esta cuestión de que tiene que haber más elemento, digámosle, motivador en que al tipo que va le dé más ganas. Es eso. De última, macho, es seducción, fuera joda. ¿Qué te motivó a hacer? Por ejemplo, vos tenés el libro de Tango Bass. ¿Qué te motivó a hacer ese libro? Comentalo también un poco así como hizo Gustavo. Bueno, la falta. Tal cual. O sea, yo no veía que necesitaba venía gente que le gustaba el tango, a mí me gusta el tango, como toda la música. Yo no soy músico de tango ni de folclore, yo soy músico. Entonces, me acuerdo que hacia los 90, hablando con Máximo, que me decía que estaba haciendo unos duetos, que yo, uy, qué lindo escribir algo. Yo venía de haber comprado un libro de Monk Montgomery, el hermano de Wes Montgomery, que había hecho un libro que tenía duetos y esas cosas. Y digo, uy, qué bueno hacer esto. Yo siempre, en cierta medida, me sale el costado peronista. O sea, yo admiro lo nacional y popular. O sea, a mí me gusta la música popular. Me gusta la música popular, me gusta la melodía. O sea, yo a veces escucho esas cosas y ya no entiendo un carajo, tocarán fenómenos, pero no entiendo un carajo. Y empecé a hacer, en principio, alguna cosa de Piazzolla, y me acuerdo que la editó un pibe en una revista, entonces yo lo usaba en el sindicato, escribía alguna cosa que por ahí en un cuaderno, y un día alguien me dice, che, ¿por qué no armás un cuadernillo con esto? Como para tener algo más o menos organizado, porque de jazz, de rock hay un montón de data, pero esto está dando vuelta una cosa por allá, lo organicé, y después salió la posibilidad de hacerlo en formato de libro, lo edité yo, lo armé yo, en un formato absolutamente anárquico, o sea, no tiene editora, y ahora lo vendo en formato digital, y es muy loco cómo interesa eso, ¿no? Porque esto es lo interesante de lo mismo que los discos, ¿no? Bueno, los discos, la música que uno hace, sea en disco, sea cual sea, no sabe dónde termina. Y un día te llama un tipo de Colombia al WhatsApp, o si contestáis, y que te pregunta sobre la milonga, por ejemplo. Y a mí, digámosle, yo no soy abanderado de nada, pero a mí me interesa poder mostrar lo que hacemos, lo que hago yo, y los compositores que tenemos y la música que tenemos. Y bueno, este libro fue un formato para eso. Buenísimo. ¿Qué diferencia entre músico y bajista, no? ¿Cómo, che? ¿Qué diferencia hay entre ser bajista y ser músico? Yo soy músico bajista. Por eso digo, viste, cuando uno habla de bajista, toca el bajo, pero el término músico implica muchas más cantidad de cosas. Claro. Muchas más cantidad de cosas. Claro. Y una cosa que yo me anoté acá que me olvidé de decir, que los cuatro, tanto Buki, Fernando, Carlos como Gustavo, han tocado de todo tipo de música. Eso es muy importante, porque me parece que hay un error, desde mi punto de vista muy humilde, que el tipo que se dedicó al tango, o al folclore, o al jazz, o a la música clásica, se quedaron encerrados ahí
y nunca supieron bien qué pasa con lo otro. Me parece que en el caso de los cuatro abrevaron en un montón de géneros musicales muy distintos entre sí, cosa que no es tan fácil conseguir, digamos. Y me parece que el bajo Y muy eléctrico da para enriquecedor, eso, por muy supuesto, muy enriquecedor. enriquecedor. Ah, No sé si en los muy demás enriquecedor. instrumentos se da mucho, pues me puse a pensar en eso también antes de la reunión. ¿Cuántos Es, pianistas, es cierto mus- eso que decís. músicos generalistas, cuántos flautistas, saxofonistas? Saxofonistas de jazz hay montones buenos, pero ¿cuántos saxofonistas hay buenos que toquen jazz, tango, folclore, música latina, música clásica? Es verdad. Hay una cosa que me decía el querido doctor Sánchez, que muchos de ustedes lo conocen, lo conocieron, y Buki ha tocado con él. Bueno, yo tuve la suerte de tocar muchos años con él, y me decía, un músico popular es muy posible que llegue a tocar mucho más fácil música clásica que un músico clásico música popular. Siempre me quedó dando vuelta ese concepto que me dijo Héctor, que me parece que a mí tiene mucha razón. Yo he tocado muchas veces con músicos clásicos que le decía, che, vamos a tocar un blues en fa o tocamos algo en fa. Y los tipos me decían, no, si yo no tengo papel no puedo tocar. Yo decía, pero ¿cómo? Si son tipos que tocan tremendo. No podían improvisar en la escala de fa mayor. Yo digo, wow, qué agujero en la formación. Todo esto que hablaron ustedes de la formación callejera, que en la época de ustedes tuvieron que hacerlo así porque no había otra. Y estos tipos que estudiaron en conservatorios, que han estudiado en conservatorios de afuera, incluso con 10, ¿viste? Y con toda la pompa, no son capaces de improvisar en la escala de fa mayor. Es muy sorprendente Bueno, eso. igual Máximo, yo creo que desde un punto de vista, ese tipo de formación puede tener una falla y los tipos tienen un trauma. En Sí, realidad, creo que en Estados Unidos se estudia la manera de solucionar eso, de que les dicen eso, de que la música ya está hecha, entonces un tipo, qué sé yo, una vez lo escuché a Gelber que decía, yo no puedo ponerme en un piano y tocar tres notas, o sea, lo siente como que es un insulto prácticamente. qué tremendo. Ahora, lo que pasa es que también los tipos tienen horas, horas y horas. No es joda hacer el nivel de No, interpretación que tienen los tipos, que tiene un concertista. no, Entonces, no, yo no, qué sé, no. si te podés dedicar al mismo tiempo a hacer, viste, Marta Argerich y Brad Meldo, qué sé yo, no sé. Claro. Eh, es complicado eso. Supongo que es una cuestión de gusto personal de si los tipos se quieren abrir o no, porque también, si estás dedicado solo a la interpretación y te come la vida también. Sí, Y no sí, sé si pero está bien también. o mal, qué sé yo, si el tipo se siente No, bien, está bien. no. Lo que sí he visto en mi carrera musical, y creo que a ustedes debe haber pasado lo mismo, como diciendo, la música popular es un género menor, entonces cualquiera Ah, lo sí, puede bueno. tocar, una subestimación muy grande de la música popular. Y me ha Sí, pasado tocar con músicos clásicos muy buenos, tocar música popular, y mamita querida, era un De festival. todos modos, eso está cambiando bastante, ¿no? Yo lo veo Puede ser, ahí, yo lo veo en la orquesta, ahí en la banda, yo estoy en la banda sinfónica ahí en Morón, y está cambiando mucho, porque vos ves las nuevas generaciones que entran, y los tipos tocan bien, por ejemplo la percusión, toca bien, porque los percusionistas antiguos vos le dabas una batería y se mataban, se sacaban los ojos con un palo. En cambio, ahora los pibes, loco, tocan bien el vibrafón, tocan bien los timbales, tocan bien la batería, saben, estudian mucho, conocen de ritmos, hacen cursos afuera, y lo mismo pasa con los clarinetistas. Eso yo creo que fue una época. Y yo mm, creo que en cierta medida, las escuelas, como la EMPA, las escuelas como la escuela del sindicato, o como las otras, la EMBA y las otras que hay, han empujado, el instituto terciario ¿cómo es que se llama? Amaba, Tamaba. Tam- bueno, eh, eh, han empujado a un nivel, digámosle, mayor y han llevado el conocimiento a mucha gente. Entonces, hoy en día un pibe gana concurso, si bien gana concurso con alguna obra clásica, como bien dice Carlos, el tipo se especializa en el clarinete y labura con eso, no labura jazz, pero sí toca jazz y toca muy bien jazz y capaz que arregla también. O sea, yo en eso
soy optimista, yo creo que ha cambiado, la existencia de esta cuestión de músicas populares ha modificado.